Cuando hablamos de este tema de las apelaciones, nos ayuda mucho para poder entender cuán necesario es seguir creyendo y creciendo. En estos temas nos ayuda mucho nosotros a poder tomar oraciones y llevarlas en jurisdicción, llevarlas en un derecho legal, llevarlas en una aprobación de parte de Dios y confiar que el Señor nos bendecirá a través de la palabra, y eso nos dará la convicción y la seguridad de que Dios nos va a bendecir. Las apelaciones. Hemos hablado bastante temas de esto, pero son temas muy profundos que para poder entender siempre hay que hablar unas varias veces para tomar bien el tema y poder de esa manera buscar más el rostro del Señor y poder de esa manera creer que, que el Dios en su misericordia si nos quiere bendecir. Salmo 50, verso 6, los cielos proclamarán su justicia, porque Elohim es el juez. Selah. Aquí habla en este salmo cuán importante es que el Señor hace justicia. Cuando dice los cielos proclaman su justicia, o sea, que Dios va a hacer justicia. Y la justicia de Dios proclama la justicia sobre los hijos, sobre las hijas. Por eso que después dice, porque Elohim es el juez. O sea, tenemos al juez justo y solamente tenemos que confiar, descansar. Por eso que la palabra Selah significa silencio. Selah es silencio. Eso significa si Él pelea por nosotros, nosotros estar quietos, tranquilos, en silencio. Ya Él lo hará, ya Él lo hizo. Eso es muy interesante para que así confiemos en Él. Luego el Salmo 75, 7, sino que Elohim es el juez y a este humilla y a aquel enaltece. En estos pasajes, eh, cuando dice que Él humilla, hay que entender bien esta expresión, no es que Él ande humillando, porque no es un Dios injusto, sino que Él honra y Él no honra, pero no es que no honre Él, sino que no recibimos honra cuando hacemos lo incorrecto, eso es lo que quiere decir. Entonces, él es un juez justo. Seguimos en estos salmos donde sigue hablando que Elohim es el juez justo, el que da honra, el que puede bendecirnos. Mediante esa misericordia podemos recibir del Señor. Veamos un poco que es el significado de las apelaciones para poder entender qué realmente es. Apelación en síntesis es invocar. Eso es una apelación. Invocamos el nombre de Dios. Vamos a un juez justo, a una jurisdicción, a una corte espiritual. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que me invoque es apelar. Invocar es apelar. Porque todo aquel que me invoque el nombre del Señor será salvo. Esto es muy interesante y nos da la claridad de que invocar el nombre del Señor es correcto. A veces la gente dice, no, que invocar es del diablo. Es porque parece que no leen Biblia o no se introducen más en el mundo espiritual de saber qué realmente es la invocación. Invocar solamente es llamar. Y aquí Romanos 10:13 claramente nos está diciendo, todo aquel que me invoque, dice el Señor. Que invocar es apelar, el nombre del Señor será salvo. Salvo viene del griego del numeral 4982 según el diccionario y significa soso, que significa salvar, librar o proteger. Literalmente o figurativamente está hablando que Él nos va a salvar por su gracia y su misericordia y vamos a preservar. Él nos quiere preservar, nos quiere sanar, nos quiere bendecir de la manera correcta donde nosotros podemos entender claramente que es importante recibir la bendición del juez justo, el que está sentado en el trono. El trono y los tronos. Ese es un tema también interesante. Mantengan el título. Hay trono y hay tronos. Vemos de diferentes tronos, el cual podemos nosotros ir a través de los pasajes, a través de la palabra del Señor.
hay un trono, el número uno, el trono estacionado, que significa el trono del gran juez. No es movible. Este trono permanece, es el trono del Dios Todopoderoso. Es inamovible. Ese es un trono. Y sobre ese trono están los tronos. Del trono del juez de justicia, que allí representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de ese trono, del juez justo, hay otros tronos, dos. Hay un trono de misericordia, Éxodo 25, 22. Ahí claramente habla de la misericordia el cual Dios quiere hacer con el hombre, a través de la apelación, a través de la restauración, a través de su misericordia, el que restaura nuestras vidas. Ese es el trono de la misericordia. Por eso que nos presentamos delante de su trono con acciones de gracia, ese otro trono. Pero nos presentamos también delante del Señor con su misericordia. Es un trono. 3. Hay un trono de fuego. Daniel 79:10. Este es el trono de juicio final, en que aquí está determinada la muerte, el último enemigo en vencer. El libro de toda la historia se va a dar a conocer en ese juicio final, y ahí podemos ver un trono de fuego, que en ese va a haber una ira, va a haber acontecimientos que seremos juzgados, unos para salvación y otros para perdición, pero todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 4. El trono de zafiro. Ezequiel menciona 1:26-27, que este es el trono que se manifestó en Babilonia y vio el llamado que quería que a través de lo que el enemigo quería hacer, un trono que se manifiesta, y Babilonia representa también lo que es el cautiverio. Era un trono de zafiro, un trono de cautividad, un trono de juzgar y un trono de sufrimiento, donde las personas eran juzgadas por sus acciones. Eso nos ayuda mucho a poder nosotros entender más y comprender cuán necesario es saber de que mediante su gracia y su misericordia tenemos que pasar por diferentes tronos. 5. El trono en el templo. Isaías 6 nos habla, y 4 y 6, el trono que se manifestó dentro del templo de Jerusalén. Se juzga dentro de la iglesia, es el trono en el templo. Y no hablo solamente de una iglesia, no, voy mucho siempre más allá, siempre en lo primero es nuestro trono, nuestra alma, nuestro corazón, según como estemos. Entonces hay un trono en el templo. Nosotros tenemos el templo del Dios viviente, y si está el templo, está el trono también. Entonces ese es el trono que se manifiesta dentro de nosotros, que representa a la iglesia, que nosotros, según como estemos, nos presentaremos también delante del Señor. Por eso es que es importante cuidar el templo del Dios viviente, el cuerpo. 6. El trono familiar, Ezequiel 43:7. Aquí Dios maneja estos asuntos de la familia, y corporalmente y espiritualmente, porque aquí más en el área también de la familia, porque el trono, Dios te ha dado a ti un trono de tu casa, de tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tus nietos, con tus hijos, los que te rodean. Ese es un trono, el trono familiar. Pero muchas veces hay gente que descuida el trono familiar por estar todos los días en la iglesia. Y no digo que no sea malo, pero creo que hay una prioridad, que es el trono familiar. Creo que hay una prioridad que es el trono con los hijos, con la familia, con el esposo. La familia es lo más importante. Es Dios, la familia y la iglesia. Pero hoy en día, como está tan manipulado todo esto, la gente le enseña que tiene que estar todos los días en la iglesia. La gente, los líderes, el hecho que estén ellos todo el día en el templo,
lo consideran que son muy espirituales y no lo es. Entonces son muchas cosas que nosotros tenemos que entender bien, que Dios quiere que tengamos ese trono familiar, porque puedes tú estar todos los días en la iglesia, pero ¿qué pasa con el trono de tu familia? Con el trono de tus hijos. Tu esposo quiere salir, te lo pasa en la iglesia. Tus hijos quieren un consejo, te lo pasa en la iglesia. Quieren salir a comer, quieren salir a disfrutar, quieren ir de vacaciones, pero tú te lo pasas en la iglesia. Eso no está bien. Eso es fuera del orden. Eso es ya una manipulación extremista y narcisista. Y ahí son culpables los líderes y el que cae también en el juego. ¿Por qué? Porque la gente hace caso a todo lo que diga el ministro. Entonces, en ese caso, hablo cuando hay narcisismo, ahí hay que tener cuidado. Ahí no está Dios. Dios aborrece todas esas áreas que no, eh, no agrada a Dios. Y eso es muy importante entenderlo porque mucha gente es tan espiritual, digamos, pero no lo es, donde creen que estar todo el día están en santidad, pero descuidan la casa, descuidan su hogar, a veces hay gente que descuida hasta hacer el aseo de la casa, el lavar la ropa, las cosas tiradas, la loza amontonada, la ropa amontonada, todo, y es un desorden, pero en la iglesia se ve muy lindo, en la iglesia se ve muy linda, pero están descuidando el trono familiar. Entonces, cuidado con esos extremismos. 7. El trono para devolverte esa paz. Jeremías 3:17. Ese es el trono que llega a nuestra seguridad, a nuestra confianza, en que el Señor nos da esa paz. Es el trono de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es el trono de paz. Entonces hay muchos tronos. De un trono hay muchos tronos. Solo de uno, el mayor, el principal, el trono del Padre, Hijo, Espíritu Santo, salen muchos tronos, lo que ya mencionamos. Esto es muy importante porque está dentro del tema de las apelaciones, en que debemos entender que hay un juez justo, lo que hablábamos anteriormente en los Salmos. Los tronos de las apelaciones, Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, no cielos, cielos, hay muchos cielos, y las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, se fija que dice trono, no dice trono, sean tronos, dominios, muchos, principados, muchos, potestades, muchos, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Vemos entonces que hay muchas circunstancias que hay cosas plural, otras singular, pero aquí en estos pasajes, aquí hay tronos de las apelaciones. Hay cosas que son visibles y otras que son invisibles. También están los dominios, muchos dominios que él tiene. También están los principados, que lo hemos hablado bastante, hablo del reino de Dios. Él tiene principados, también tiene potestades, varias potestades, y también hay huestes también, porque hay huestes de Dios que nos ayudan. Daniel 7:9 también menciona, entonces estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo en su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Estos son entonces los tronos de que está también uno y se sentó un anciano de día, el anciano de días, el que está en un trono, pero también hay puesto varios tronos. Cuando hablamos entonces sobre las apelaciones, es importante también entender que van a haber juicios, van a haber los salvos, van a haber los avergonzados y también van a estar los enjuiciados. Entonces, muy interesante eso. En que necesitamos
es nosotros estar entre los salvos, porque van a haber gente que se va a salvar, otros que van a ser avergonzados y otros que van a ser enjuiciados. Aquí tenemos tres juicios o tres confrontaciones que esperemos estar en el primero. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibían la facultad de juzgar. Va a haber autoridades para juzgar. Van a juzgar las almas de los decapitados y por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, ni a los que le recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es un tipo de personas que van a ser salvos, pero van a ser salvos en la gran tribulación. Eso es muy necesario, porque ahí podemos entender que vemos que este juicio de este trono, vemos claramente que se va a revelar. Y en este trono van a ser enjuiciados muchas personas. Aquí habla sobre los juicios y dice las almas de los decapitados por causa de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, o sea, fueron decapitados y murieron por la causa de Cristo. Vemos entonces un juicio ante el trono blanco. Jerusalén, la versión Jerusalén, Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Seguimos con el trono. Fueron abiertos unos libros, varios libros, y luego se abrió otro libro, un libro que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros. Significa que hay varios libros conforme a sus obras. El verso 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces vemos aquí juicio del que está en el trono, juzga a los que no han hecho la voluntad. Ese es el tribunal del trono blanco. Aquí ni llegar, porque este ya la epifanía. Está la parucía, el tribunal del trono blanco y el trono blanco son dos. La parucía es el tribunal del trono de Cristo. La parucía, que seremos nosotros, vamos a ir, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, la parucía, pero para recibir galardones, para recibir honras, para eso nos presentamos en ese tribunal. Pero también está el juicio del trono blanco, que es la epifanía. Y aquí ni llegar, porque aquí ya es juicio. Dios gobierna entonces de su trono los tronos. El que gobierna desde un trono, desde su trono, gobierna los tronos. La parucía, lo que hablábamos anteriormente para poder entender. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Manifestación del hombre de pecado, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. Vemos entonces en este pasaje la parucía, la venida de Cristo. La venida de Cristo es la parucía, la venida de Cristo en secreto, que es el advenimiento del Señor, que es la presencia, que es la venida. Eso significa la parucía. Cuando venga Cristo se llama la parucía. Es la venida del Señor en secreto. Y cuando nos reunimos, ahí hay una palabra también que es episunagoge. Episunagoge significa, viene de la palabra sinagoga. Episunagoge es nos reunimos. Aquí estamos en un episinagoge. Nos reunimos, estamos en una sinagoga. Eso es episunagoge, una reunión para dar honra de vida al Creador. Tenemos el texto también de segunda de Corintios 5:10, porque no es necesario que todos, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, lo que hablaba anteriormente, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo.
Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, absolutamente todos vamos a ir aquí al tribunal para ser enjuiciados, para recibir lo bueno o no. Todos vamos a compadecer ante ese tribunal. Ese se llama también el bemá de Cristo. Todo esto, de lo que estamos viendo aquí en esto de la parucía, también es el bemá de Cristo. Bemá es cuando nos encontremos en las nubes, el bemá de Dios, porque Él no va a tocar la tierra, producto de pecado. Entonces Él estará en la nube, ahí nosotros, un cuerpo, los muertos en Cristo resucitan primero, suben arriba al trono de Cristo, luego nosotros los que estemos con vida vamos al trono de Cristo, todos son enjuiciados para perdición, para salvación, o otros ahí son devueltos para los 7 años de la gran tribulación. Todo eso se llama el bemá de Cristo. Bemá es la palabra tribunal. La versión NT y NBI claramente da el concepto de bemá, puesto que todos debemos aparecer ante el asiento de bemá, de Moshiach, para que todos reciban las cosas hechas con su cuerpo de acuerdo a lo que hayan hecho, ya sea top o malo, o ahí dice lo bueno o lo malo. Ese es el bemá. El bemá es el tribunal del trono de Cristo. K2 también nos dice, porque todos compadeceremos, estoy en el texto de 2 de Corintios 5:10, porque todos compadeceremos ante el tribunal del juicio de Mashiach, donde todos recibiremos las buenas o las malas consecuencias de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. O sea, según lo que hicimos nosotros aquí en la tierra, en este cuerpo, recibiremos recompensa o recibiremos castigo. Y Apocalipsis 22, verso 10, he aquí dice, yo vengo pronto, y mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Todo esto, lo que estamos hablando aquí, es el tribunal de Cristo. Ahí tómale usted nota, tómale una pantallazo, porque estamos profundizando mucho el tema de los que es las apelaciones, pero necesitamos entender que es una apelación y ya vimos que es un juicio. Y hay juicio de Cristo y hay juicio también del Padre. Luego también tenemos los avergonzados. Recuerde que están los salvos, están los avergonzados. Primera de Juan 2:28, ahora hijitos, permaneced para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de él avergonzado. Los avergonzados son los que van a ser devueltos a la gran tribulación. Eso es cuando venga Cristo, vamos todos al bemá. Si hicimos la voluntad de Dios, nos damos galardón, luego nos vamos a la boda del Cordero. Y mientras sucede eso, también acá, en ese juicio del trono de Cristo, algunos serán devueltos a la tierra, a la tribulación, 7 años, que son 84 meses y 2555 días. Vemos entonces que la parucía es Mateo 24:27, porque como relámpago que sale del oriente y se posa al occidente, así ha de ser la venida del Hijo del Hombre. Y luego tenemos los tibios también, 1 de Tesalonicenses 5:2, porque nosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto es para los tibios. No es que el Señor venga como ladrón en la noche. El Señor no es ladrón. El ladrón que hace toma lo que no es suyo. Pero Cristo viene a tomar lo que es suyo. Nosotros le pertenecemos a Él. Entonces ese texto es importante entenderlo y aclararlo, porque mucha gente predica que Cristo viene como ladrón. Y no es así. Ese texto se ha mal interpretado, porque cuando dice que vendrá así como ladrón, que así va a ser, pero no se refiere a los hijos de Dios, se refiere a que a los tibios lo van a sorprender. Los que estuvieron tibios, los que estuvieron en la iglesia y no hicieron la voluntad de Dios, a ellos les va a sorprender. A eso se refiere este texto. Hoy entonces hemos visto y cuán importante, creo que vamos a seguir después hablando más sobre este tema, porque hay mucho que dar a conocer en estas enseñanzas, de seguir aprendiendo sobre los tronos, sobre las apelaciones
y el mundo real y el mundo espiritual. Importante conocer entonces que hay diferentes tipos de personas. Están los parucías, los salvos, están los avergonzados, y después vamos a seguir viendo otros personajes más que están involucrados en esa área. Hoy, a través de lo que hoy hemos visto, nos ha dado una mayor apreciación de poder entender cuán necesario es poder saber que todo lo que estamos viendo es para poder nosotros permanecer en Cristo, cuidarnos y por supuesto siempre estar expectante a todo lo que el Señor nos va a dar y nos va a bendecir. Creo que a medida que vamos buscando más del rostro del Señor, vamos a seguir viendo su gracia y su misericordia, que Él quiere que seamos salvos. Recuerde que hay un grupo de los salvos, hay un grupo de los avergonzados y hay un grupo de los enjuiciados. Hay tres grupos. Entre los que son avergonzados son los tibios, porque los tibios van a ser avergonzados. ¿Quién es el tibio? El que estuvo en una iglesia. El tibio no es el que no conoce de Dios. Entonces son términos que es importante conocer, porque algunos dicen, no, ese es inicuo, no, ese es un tibio. No, los tibios son los que conocieron la verdad y se apartaron de la verdad. Y los tibios son los que van a apostatar. El que no conoce la verdad no puede apostatar. Ejemplo, el que nunca aceptó a Cristo no puede apostatar. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad. Tampoco es tibio. Él es un inicuo, que es diferente al impío. No sé si se entienden bien los términos, porque es importante aclararlo, que por eso que dice la Escritura que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la verdad o de Cristo, que en los postreros tiempos apostatarán. Cuando dice apostatar, no está hablando los gentiles, no está hablando los inicuos, está hablando los de adentro de la iglesia. Porque ¿qué significa apostatar? Apartarse de la verdad. Eso es apostatar. Conocieron de Cristo y se apartaron. Eso es apostatar. ¿Quiénes van a apostatar? Los tibios. Estuvieron en la iglesia, cantaron bonito, predicaron bonito, recibieron don, recibieron talento, recibieron fruto, estaban todos los días en la iglesia, pero jamás hicieron obra de arrepentimiento y se apartaron. Estaban en el mundo y estaban en la iglesia. Esos son los tibios. Ellos son los que van a apostatar, no los de afuera. Es importante entenderlo, porque apostatar significa infringir una ley, violar una ley. Entonces, cuando podemos nosotros más profundizar todos estos pasajes, nos damos cuenta cuán importante es entender que en Cristo, que en el Señor, podemos nosotros saber que necesitamos seguir preparándonos, adiestrándonos y conocer el reino de Dios. Esta primera parte de las apelaciones, luego vamos a seguir enseñando otros pasos de las apelaciones, que vamos a llegar cómo orar en una corte espiritual. Estamos colocando bases. Y cómo poder orar en una corte espiritual, cómo presentar una oración ante el trono de gracia en una corte espiritual. Y en una corte espiritual está el juez, que es el Padre, está Cristo, que es el abogado, está el acusador, que es el enemigo, y están también los espíritus vigía o espíritus escribanos. Todo eso se presenta en una corte espiritual ahora mismo. No estoy hablando del trono de Cristo, el tribunal del Padre, no, ahora mismo podemos nosotros ser presentados en una corte espiritual. Lo que le pasó a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido. Otra versión dice te ha solicitado. Otra versión dice te ha pedido para zarandearte. Entonces ese es el término de las apelaciones. Hoy, esta primera clase, primera sesión del mundo de las apelaciones.